para el día de hoy. Como sabéis, desde ya de la Asociación de Yad Vashem España, tratamos de organizar una ponencia por mes relacionada con uno de los aspectos de la Shoah. Esta tarde tenemos el placer y el honor de tener a Mónica Davidovich con nosotros. No quiero entrar en muchos detalles de la vida de Mónica porque se trata justamente de su experiencia, de su vivencia de lo que fue la Shoah. En grandes líneas, quiero decir que ella nació en un gueto, en el gueto de Yaludna de Lida, en 1941. Era la tercera hija de Nehama y Shasha Moscovich, y sus padres tomaron la decisión a un momento dado de entregarla a una familia polaca católica para que la protegieran, porque veían que los acontecimientos pues, no dejaban prever ningún futuro que pudiese salvar a la niña. Entonces así comienza un extenso recorrido de cambios de países, de familias, de idiomas y de nombres. El relato de la vida de esta niña que se hizo mujer es muy conmovedor, y ella misma fue reconstruyendo su historia. Es miembro del Comité de Honor del Centro de Ana Frank y de la Comisión de Sobrevivientes del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Y en 2016 tuvo el valor de recoger todos sus recuerdos en un libro cuyo título es Todos mis nombres. Antes de dar la palabra a Perla, que es la directora de Yad Vashem para Latinoamérica, Miami, España y Portugal, quiero dejar un dato sobre la mesa muy importante. Los niños escondidos fue una preocupación muy importante del Yishuv, de lo que era anterior al Estado de Israel. Cuando terminó la guerra, los brigadistas, los soldados judíos que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que formaban parte de brigadas en general británicas, puesto que Palestina estaba bajo mandato británico, recibieron la instrucción de Ben Gurión de quedarse en Europa para recoger a los niños escondidos. Es muy importante entender lo que supone como decisión de un político de decidir que aquellas criaturas que probablemente ya eran huérfanas y no lo sabían, tuviesen la protección de un Estado que todavía no existía. Entonces es extraordinaria esta historia. Mónica nos va a contar la suya, que también ella tuvo, es una de esos niños escondidos. Voy a dar la palabra a Perla. Por favor, Perla, cuando puedas. ¿Cómo no? Muy buenas noches a todos. Ante todo, muchísimas gracias, Mónica, por tu participación, por tu ejemplo de vida. Y no cabe la menor duda que eres un ejemplo a seguir, y en memoria y en reconocimiento también a todas aquellas mujeres que pudieron salvarse y pudieron continuar y rehacer su vida. Y, por supuesto, no puedo dejar de nombrar también y de agradecer a todos aquellos justos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos. Así es que, Mónica, muchísimas gracias en nombre de la directiva de Yad Vashem de Jerusalén, y esperemos escucharte a futuros en otras charlas, ya que tu ejemplo es para imitarlo y seguir con tu maravillosa y trascendental historia. Igualmente quiero agradecer al Comité de Yad Vashem de España, a su presidente, Sam Benjio, quien desde el principio se ha preocupado de mantener viva la memoria y transmitir la Shoah con todo su equipo. Por eso, Sam, no tengo palabras como agradecerte esto, ya que es una de las misiones primordiales que tiene Yad Vashem, poder transmitir especialmente a las futuras generaciones. Estamos en Hanukkah
y deseo felicitarlos a todos, que tengamos una Hanukkah de paz, de alegría y sobre todo de mucha, mucha salud para todos. Y próximamente tendremos también la fiesta de Navidad y Año Nuevo, así que a todos muchas felicidades, mucha salud, y ya se nos está abriendo un rayito de luz con la bendita, digamos, terminaremos con este coronavirus con favor de Dios para el próximo año y podamos reunirnos todos con nuestra familia y poder así festejar juntos las actividades que corresponden a cada uno. Así es que, Mónica, nuevamente muchísimas gracias y espero en un futuro poder conocerte. Gracias, Sam. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias por tus palabras, Perla. El trabajo lo hacemos en grupo y efectivamente estamos muy comprometidos con los objetivos de Yad Vashem en Jerusalén. Antes de dar la palabra a Mónica, quiero recordaros de que podéis hacer preguntas a través del chat, que las recogeremos con Dafna y yo y se las trasladaremos a Mónica. Por razones de orden y de eficiencia, vamos a cerrar los micrófonos de tal manera que Mónica pueda desarrollar el contenido de su ponencia. Mónica, buenas tardes, muchas gracias y por favor, cuando puedas. Buenas tardes, Sam, buenas tardes, Perla, gracias por tus palabras. Y bueno, voy a comenzar con mi testimonio. Yo nací en Lida. Lida es una pequeña ciudad, o no tan pequeña, que había pertenecido a Polonia hasta el año 1939, en que fue invadida por el ejército soviético y pasa a ser Belarus. Mi familia materna y paterna son de Belarus, mi familia paterna de Lida, una familia grande como las familias de aquella época, con muchos hijos, y yo fui, como dijo Sami, la tercera hija de Nehama y Shaike Mosovich. Al poco tiempo de ingresar el ejército nazi en junio del 41, perdón, en junio del 41, se produce una matanza de 70 prominentes de la comunidad judía en la plaza pública. Hecho que indicaba el comienzo de lo que venía. A los 3 meses ya se ingresa a los judíos a los guetos. En Lida había 4 guetos, el nuestro era el gueto Jaludna. La población total de judíos en Lida antes de la guerra fueron 15.000 judíos. Al gueto ingresan mi papá, mi hermana Esther y mi hermana Neja, y mi madre embarazada de mí. Mi hermana Esther, también superviviente, en ese momento 10 años, cuenta que recuerda siempre las botas de los nazis que iban acompañándolos en esa fila interminable de judíos, llevando un pequeño bulto en sus manos. La casa que tuvimos en el gueto, una casa, por supuesto, pequeña, viviendo 3 familias
en la misma. Los adultos no trabajaban, salvo los que lo hacían para los nazis. En el caso de mi padre, trabajaba en el establo del del comisario, y otros trabajaban en otros menesteres. Los niños, por supuesto, que no iban al colegio. Las condiciones de vida eran menos que elementales, y al poco tiempo del ingreso de ellos al gueto, se produce mi nacimiento en el sótano de la casa en que vivíamos. Mi mamá fue ayudada por mi abuela paterna, Sheina Rive, y al poco tiempo de nacer, fueron invitadas mis hermanas a bajar a conocerme. Al poco tiempo de mi nacimiento se produce una accia. Todos los convivientes del gueto debieran acercarse a un playón. Las familias que vivían en nuestra casa resolvieron no hacerlo y esconderse todos en el sótano. Todos menos yo. Una beba pequeña, era incontrolable su llanto y podía delatar a los escondidos. Esta parte de la historia, mi hermana Esther, que fue la fuente más importante del testimonio que yo voy a dar, no me lo pudo decir por muchos años. Ya éramos muy adultas. Yo diría que yo tenía algunos 40 y tantos años, que me cuenta esto. Fue muy duro pensar que a mí me abandonaron. Me abandonaron mientras todos se escondieron, hasta que pude entender hasta dónde las situaciones de guerra, hasta dónde las situaciones límites por las que se pasa pueden modificar lo que nosotros consideramos como normal. Lo normal es que los padres protejan a sus hijos, y protegiendo a sus hijos deben proteger a quienes tienen posibilidades de salvarse. Y eso fue lo que hicieron, y es proteger a los protegibles. Luego de esta acción, mis padres resolvieron entregar a sus 3 hijas a familias no judías, justamente para que los protejan. Mi padre tenía muchos conocidos no judíos, tanto por su actividad comercial como por el vecindario, y nosotros suponemos que de allí vinieron todos los contactos que tuvieron. La primera en entregar fue a mí. Yo era recién una beba de muy cortos meses, y me entregan a la familia Shipula. Era una familia polaca, católica, humilde, que no tenía hijos. Y
ellos me bautizan como Irina Shipula. Y así paso a ser de Roge Lemovsovich a Irina Shipula, del yiddish materno al polaco. Yo permanezco con ellos hasta el final de la guerra. Finalmente viene otra acción. Otra acción, en esta oportunidad, nuevamente todos al playón. Mi hermana recuerda que en esa caminata, en una bifurcación, los que iban a la derecha, o a los que mandaban hacia la derecha, iban a fosas comunes. Y a los que mandaban a la izquierda, volvían al gueto. En esas fosas comunes son aniquilados mi abuela paterna, tíos, primos, junto con 6.700 judíos más. Mi padre, mi madre y mis dos hermanas regresan al gueto. Y acá ya definitivamente mis padres resuelven entregar a Esther y a Neja. Esto ocurrió el 8 de mayo de 1941. Esther es entregada a otra familia polaca, católica, campesina, que tenía 2 hijos. Esther recuerda que de noche mi padre la saca cubierta del gueto y la suben a un carro con caballos, la tapan y así se va a su nuevo destino. Esther vivió con esta familia con mucha libertad, porque, bueno, primero era en el campo, por otro lado, Esther hablaba muy bien polaco, porque ella fue a una escuela polaca estatal, a partir de la invasión rusa o soviética a Polonia, estudiaron ruso y bueno, así que ella manejaba bien esos 2 idiomas y pudo pasar como una sobrina de este matrimonio cuya madre había fallecido. Neja, en una edad rebelde, también fue entregada a una familia, pero lloraba y exigía que mamá, papá, y así esta gente la devuelve al gueto. Muchas veces pienso en la situación tremenda de mis padres, por un lado la alegría de tenerla y por otro lado que ya sabían de que su destino estaba ligado a ellos y bueno, y así fue, así fue. En septiembre del año 43 ya se corría la noticia de que el gueto iba a ser liquidado. De mi familia
Un tío y una tía, Yocheved y Menachem Resnik, fueron partisanos en los bosques, densos bosques de Bielorrusia, cada uno por su lado. Pasaron desde situaciones como cada uno de ustedes puede imaginar. Uno de sus hijos, el menor, fue aniquilado en la fosa común, ya que había quedado al resguardo de la abuela, y el otro por colaboracionistas polacos, y frente a los ojos de la madre. Un primo, David Boyar, fue también partisano. Con sus 17 años ingresó al grupo de los hermanos Bielski, que fue un grupo partisano muy activo, que cobijó a muchísima gente, mujeres y niños, en su grupo. Ellos estaban en una zona, por supuesto, muy, muy boscosa, que es los bosques de Novogrudek. Este grupo, conocido por su valentía, han hecho cantidad de operaciones contra los nazis, levantando vías de ferrocarril. Bueno, David se entera que iban a levantar el gueto Jaludna. Él tenía allí una hermana y quería rescatarla. Su padre había sido ya muerto por colaboracionistas polacos aún antes del ingreso al gueto, y su madre en la fosa común, y esta hermana quedó en el gueto, muy dolida, muy en malas condiciones, y él quiso rescatarla. Así, un grupo de jóvenes de partisanos resolvió ir al gueto para tratar de sacar a la mayor cantidad posible de gente. Y ellos estuvieron el 17 de septiembre de 1943 en Lida. El 18 de septiembre se produce la liquidación del gueto. Mi primo logró escapar y esconderse, mientras que todo el resto del grupo fue trasladado junto con la población de Lida en trenes al campo de exterminio de Majdanek, donde terminan sus vidas. Y por este testimonio de mi primo, sobreviviente, pudimos saber que el día anterior mis padres estaban vivos. Así que ese es el último dato que tenemos acerca de su destino. La guerra en Lida termina antes que el final de la guerra. El ejército rojo
pasa por la línea de Lida en julio del 44, con lo cual la guerra termina en Lida en ese momento. Los pocos sobrevivientes de mi familia, que mencioné, vuelven a la casa familiar, todos vivían muy cerca uno del otro, y la llevan allí también a mi hermana Esther. Mi hermana Esther, cuando llega a la casa, va corriendo en búsqueda de mamá, papá. La detiene mi primo David y le dice: las que sobrevivieron fueron Rógele y vos. Mi hermana hasta el día de hoy dice que nunca se pudo imaginar que no se iba a poder reencontrar nuevamente con sus padres. Mi tía Yochebed, una mujer muy fuerte, muy brava, enseguida organiza a la familia. A Esther la manda nuevamente al colegio, a ella y David consiguen algún trabajo, pero ya en ese momento habían resuelto emigrar a Palestina, Israel hoy. La situación de los judíos en ese momento, sin documentación, sin bienes, sin identidad, devastados, y buscando un lugar a donde emigrar, es una cosa que no puedo imaginarla. No puedo imaginar cómo el mundo pudo cerrarse de esa manera a las necesidades de los sobrevivientes. Inglaterra, en la época del mandato británico, no permitía tampoco la entrada de judíos libremente, salvo pequeños cupos. Mi tía consiguió para mi hermana un certificado, así se llamaba, para que viaje legalmente con Aliat Noar. En tanto que ellos... Perdón, me había cerrado esto. Perdón. Mientras que ellos llegaron a Israel, a Palestina en ese momento, cruzando fronteras con documentación falsa y en las embarcaciones que nosotros tenemos una imagen más certera hoy de lo que debían ser esas embarcaciones cuando vimos la forma en que cruzaban el Mediterráneo, los que hoy los que hace un tiempo trataban de escapar de sus países de origen y llegar a las costas europeas. Antes de viajar me visitan, ya ellos tenían la dirección de donde donde yo estaba. Mis padres, tanto a las familias de mi hermana, estuvo mi hermana, como a las mías, les dejaron las direcciones de nuestras familias en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos, previendo que
que algo podía pasarles. Mi tía Yocheved viene a visitarme junto con Esther. Esther dice que reconoció enseguida a la beba. Yo desconocía, por supuesto, y me escapaba de ella, me escondía detrás de la señora Shipula. Y desde ya los Shipula no quisieron entregarme, era lo más cercano que ellos tenían a una hija. Y mi tía les dijo que no se preocuparan, que solo quería ver cómo yo estaba. Y le prometió a Esther que nos íbamos a reunir en Israel al poco tiempo. Es así que emigran Yocheved, su marido, mi primo David y Esther. Esther, con Aliata Noar, va a Kibutz. Hasta el día de hoy ella dice que esa fue la mejor época de su vida. Y Esther tomó como premisa no mirar para atrás e ir hacia adelante. Mi tía Yocheved se comunica con mis tíos en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, contándoles de que yo había quedado con los Shipula, que Esther viajaba con ellos, y la familia comienza, teníamos familia tanto del lado de mi padre como de mi madre, las familias se conectan y resuelven ver a dónde podíamos llegar. Bueno, a la familia le resultó más fácil ir resolviendo a dónde podíamos llegar, pero a los estados les costó. El Congreso Judío Mundial intervino en las negociaciones. Estados Unidos no permitió mi entrada porque el cupo estaba cubierto. Argentina no permitió mi entrada, en la época del presidente Perón. Había una circular que nos enteramos muchos años después de que existía, la circular número 11, por la cual no se debía dar, que circuló por todas las embajadas europeas, argentinas en Europa, no se debía dar visa a quien fuera no deseado en su país de origen. Los no deseados en su país de origen éramos los judíos. Lo interesante es que ya en 1933 o 32 o 33, se produce la conferencia de Vián. Ya en esa época Alemania quería deshacerse de su población judía. Se hizo una conferencia para ver de qué manera los países iban a colaborar para dar solución a este problema. Todos tuvieron excusas. Argentina también. Y ya en ese momento comienza a circular la circular 11. O sea, cuánta previsión hubo para no recibir a la población judía. Esta circular se encontró en forma casual hace no muchos años y bueno, finalmente fue derogada, si bien ya en todos estos últimos muchos años
no estaba vigente, ¿sí? También fue difícil con los shipulas, no querían entregarme. El Congreso Judío Mundial finalmente, bueno, accionó y tuvieron que hacerlo, y yo debo decir de que no tengo dudas de que fue por amor. Ellos se habían encariñado conmigo, me habían protegido, me habían cuidado. Las fotos que tengo con ellos se ve a una niña alegre y cuidada. Bueno, el Congreso logra sacar un pasaporte como Rashila Mosovich, nacida el 20 de junio de 1940. Fecha totalmente improbable de que haya nacido, porque aún el ejército alemán no había entrado al Ida. Así que esa fecha no pudo haber sido, pero por alguna razón, a lo mejor geopolítica, porque yo nací en Bielorrusia, el pasaporte es polaco, puede ser que haya sido por ese lado. Y me envían a un orfanato en Suecia. Allí paso largos meses, allí ni Rogele ni Irina, y me comienzan a llamarme Mónica. Ya, según cartas de ellos, hablaba sueco, me entendía con los niños del orfanato, y las conversaciones y la documentación sigue circulando hasta que finalmente se encuentra un resquicio legal. Mi tío de Uruguay, país en donde permitían la entrada de sobrevivientes que tuvieran familia en Uruguay. Y así es como mi tío José Meschiani y Grune me adoptan, y así llego yo a Uruguay luego de largos meses. Pero la familia a esa altura ya había resuelto que yo viviese con mis tíos paternos, Jaime y Raquel Mosovich, que vivían en la Argentina y que tampoco tenían hijos. Es así que mi tío de Uruguay, mi tío José, me trae a Argentina y me deja en la casa de mis tíos. Aquí se hace documentación falsa, como Raquel Mosovich, hija de Jaime y Raquel Mosovich, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1941. Y aquí comienza otra época. Mis tíos no me contaban nada, y no me contaban porque, bueno, era peligroso. Era peligroso hablar del tema, yo tenía documentación falsa, seguían en la misma situación política en Argentina, y bueno, y me fueron criando como si yo, o sea, como si yo tuviese esta nueva identidad desde siempre. Esther mandaba cartitas, yo mandaba dibujitos. Esther
sabía que tenía que llamar a los tíos mamá y papá, y yo, cuando empecé a escribir, nos carteábamos en yiddish, y también hablaba de mamá y papá. Pero había cosas que no cerraban. Había cosas que no cerraban. Yo tenía una hermana en Israel que se fue chiquitita desde Argentina. Tenía una hermana argentina que no hablaba castellano. Por otro lado, las conversaciones esquivas de los adultos que en esa época creían que los niños no saben, no escuchan, no entienden, y decían cosas como: ¿esta es la nena que trajeron de la guerra? ¿Esta es la sobrina que salvaron? No había fotos mías de chica. Y así tuve que ir reconstruyendo con idas y retrocesos mi historia. Hasta que encontré un cajón de un mueble en la casa, en donde había fotos mías, mi pasaporte, cartas en polaco, cartas en inglés, cartas en yiddish. Ninguno de los tres idiomas, yo hasta en alemán, yo manejaba bien, pero cada vez fui entendiendo más de esas cartas hasta que bueno, pude medianamente reconstruir mi historia. Historia que no compartí con nadie por muchos años. Recién a los 14 años hablé con mis padres. Hablé con mis padres y les dije que yo sabía que no eran mis padres, que yo que los quería, que yo sabía que ellos me querían. Y bueno, fue un momento muy fuerte, doloroso y feliz. Y luego ya comencé a escribirle a Esther, que yo sabía, pero de todos modos es como que yo estaba en una situación en la que quería saber, pero a lo mejor no tanto. Entonces preguntaba poco a la familia a la que podía haber accedido con preguntas de antes de la guerra, a mi hermana Esther, que en general era reacia de contar. Ella hasta hoy sigue, bueno, hoy ya mucho no hablamos de esto, pero sigue diciendo: ¿para qué querés saber más? Ya sabes bastante, no hay más. ¿Qué querés más saber? Y bueno, yo tuve una actitud a partir de aquel momento de que sí, quería saber más y más y más y más. Tuve una situación hace poco tiempo. Yo hice Aliyá. Yo hice Aliyá en el año 1963. Aliyá kibutziana, fui a vivir a un kibutz, al kibutz Bajan. Allí fue donde nos reencontramos con Esther, con su familia, con mis tíos, con mi primo.
en el aeropuerto en el puerto de Haifa. Fue interminable la llegada a Haifa. Yo no sé por qué los barcos llegan a la madrugada, pero el barco se iba acercando, empezamos a ver la silueta de Haifa, y cada vez se fue acercando más, y empezaron a ver siluetas humanas, y la primera persona a la que yo vi fue a Esther. Bueno, ese reencuentro fue un abrazo interminable. Yo encontré una hermana muda durante 4 días. De la emoción había quedado muda. Y bueno, y uno de los compañeros, no sé qué pasa con esto, perdón. Un momentito, por favor. Sí, perdón, pero no sé por qué no pude apagar el... No te preocupes, Mónica. Uno de los compañeros míos del kibutz me dice, pero escúchame, nunca me contaste esta historia. Fuimos amigos, fuimos compañeros del movimiento. Digo, no contaba mi historia. Bueno, allí en Israel pude recabar más de nuestra historia familiar. Luego tuve que volver a la Argentina, mi tío papá había fallecido, mi mamá estaba mal, volví a la Argentina a los 4 años, o sea, en 1967, y luego, bueno, un señor, como lo digo, pasó por la puerta de casa y bueno, me casé y ya me quedé en Argentina. Pero yo seguí sin contar la historia, porque tuvimos la dictadura militar y esta situación de ilegítima no me daba tranquilidad, no me daba paz. Recién cuando se recupera la democracia, yo empiezo a testimoniar. Ya antes actuaba y estudiaba Shoah en lo que era lo que fue finalmente el comienzo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, que era el Centro de Estudios Judaicos. Y recién con la recuperación de la democracia comencé a dar testimonios. Y a dar testimonios porque, bueno, una vez me preguntaron y creo que esa fue la razón realmente por la cual casi milito en dar testimonios, y que es que si sobreviví, algo debía hacer con eso. No. Bueno, testimoniar. Testimoniar, ¿por qué y para qué? No para que se conozca mi historia personal, que es una historia de las miles de historias que se cuentan, que se escribieron, de las millones de historias que ni se contaron ni se escribieron, porque
sus actores fueron aniquilados, sino para prevenir hechos tan terribles como fue la Shoah, que realmente es una masacre que prácticamente no tiene nombre. Se la ha llamado de muchas maneras, holocausto, Shoah, en Yiddish Hurben, pero fue tan tremenda, que aún no se le ha encontrado el nombre que la pueda definir. En la Shoah hubieron perpetradores. Ellos han elegido serlo. Víctimas que no han elegido serlo. Nadie elige ser víctima. Indiferentes. Los indiferentes, los más peligrosos en todo este proceso, porque son millones, porque sabían lo que pasaba y no hacían nada. Y, por otro lado, protectores. Gracias a las familias protectoras, tanto de mi hermana como la mía, hemos podido sobrevivir. Si hubiesen habido muchos más protectores, tal vez distinta hubiese sido la historia. Y la Shoah realmente no es solo historia, es una advertencia. Y esta es una reflexión de mi amigo Franco Fiumara, el doctor Franco Fiumara, y yo la adopto. Yo creo que sí, que es una advertencia a la humanidad de qué es lo que nunca más puede suceder. España, Argentina también, ha adherido al IRA, que es el International Holocaust Remembrance Alliance. España adhirió en el año 2009 y es un compromiso de los estados de ocuparse de conmemorar, de prevenir y de educar en contra del antisemitismo. Y bueno, yo tuve la oportunidad, que realmente fue muy especial, de participar de ese primer año de conmemoración en Madrid, en el año 2009. Y nosotros como sociedad debemos exigir a los gobiernos que cumplan con esa misión, porque hay cosas que son los estados los que tienen que impulsar esto. España, si bien no tuvo muchos sobrevivientes, bueno, también por razones políticas, ¿no? Allí hubo un Franco en su haber, pero sí tuvo justos entre las naciones. Y realmente tanto Saint-Brice como Roland, yo tuve también la oportunidad de conocer al hijo de Saint-Brice,
Y bueno, es admirable que gente que estuvo tan alejada de lo judío, porque en su país muchos judíos no había, se pusieron a riesgo para proteger a la mayor cantidad posible de, de, de judíos. Mónica, perdona que te interrumpa, si te parece bien, como estamos recibiendo ya preguntas sobre el relato que has hecho, igual te transmito esas preguntas y permite elaborar un poco más y que nos aclares esta historia tan trágica que te ha tocado vivir. Una de las preguntas que ha aparecido aquí es, ¿cómo te manejabas emocionalmente con respecto a tus padres polacos, con respecto al recuerdo de tus padres originales y con respecto a la familia, a tu familia que reencontraste en Argentina y que se comportaron contigo como padres? Emocionalmente, ¿cómo has elaborado esto y a quién llamabas papá o a cuántos llamabas papá y mamá? Dicho de otra manera. Bueno, yo en realidad a mis papás verdaderos no tengo ningún recuerdo y recién tuve fotos de ellos a los 14 años. Fue la primera vez que tuve fotos de ellos y cero recuerdo. Lo mismo con los papás polacos, que también las fotos de ellos las vi en ese momento, en esa época, en los 14, 15 años. Yo yo borré toda mi historia hasta la llegada a la Argentina. En realidad hasta la llegada a Uruguay, porque de Uruguay recuerdo cuando me recibieron en la casa de mis tíos, a la que vinieron también algunos tíos de Argentina, tanto de parte de mi mamá como de mi papá, y esa recepción con esa mesa larga, con un mantel blanco, fue mi primer recuerdo, y lo anterior está absolutamente borrado. Bueno, evidentemente llamaba mamá y papá en distintos idiomas a todos mis mamás y papás. Y lo mismo a mis tíos de Argentina, que realmente se han constituido como mamá y papá. ¿Y cómo lo manejé emocionalmente? Me arreglé solita. Muchos me preguntan si hice análisis. No hice análisis en ningún momento de mi vida, análisis psicológico, ¿no? Y fui manejándolo. Y creo que no lo hice tan mal. En relación con esa situación, ¿qué es lo que piensas que te impedía contar? Es decir, ¿qué es lo que te mantenía en silencio? En distintos momentos, distintas razones. Cuando era chica, cuando era pequeña, porque no tenía claridad de nada y yo no preguntaba y no me contaban y me impedía tal vez eso, o tal vez el temor a la respuesta, no lo sé. En esa época no lo sé. Más tengo un recuerdo que, bueno, lo descubrí hace no tantos años, y es que para Yom Kippur se acostumbra a que los chicos para Iskor no estén en la sinagoga. Perdona, para la audiencia, que imagino que la mayoría sabe lo que es IFOR,
Sì, Yizkor es un momento en Yom Kippur y en otras celebraciones del calendario judío donde recordamos a los fallecidos. Perdón. No, no, sí, sí, yo estaba por aclararlo. Y, y bueno, no sé cómo, mi papá encontraba la manera de tenerme al lado de él para Iscor mientras todos los chicos estaban jugando en el patio. Yo creo que eso también, yo sentía que, siempre sentía de que yo era algo distinta. Incluso por los permisos. A mí se me permitían muchas cosas. Tanto, incluso con amigos, porque mis amigos sabían de esta situación porque sus padres lo sabían y porque yo ingresaba a un grupo. Estaba ingresando al grupo de la comunidad y bueno, y ellos sabían que iba a llegar una nena de Polonia, salvada de la guerra, que me lo contó un compañero, un amigo, muchísimos años después. Dice, no, yo sabía antes que vos llegaras de que vos venías. Bueno, entonces había como un silencio alrededor. Y yo posiblemente me hacía eco de ese silencio. Luego ya cuando tenía conciencia de la situación, y sí, claro, el hecho de tener documentación falsa hizo lo suyo. Mi mamá, por ejemplo, me llevaba de la mano en la calle siempre, porque tenía miedo de que me llevaran. Eso me lo dijo muchos años después, por supuesto. Y creo que aunque fueran, fueran situaciones no habladas, eran percibidas. Y luego cuando volví a la Argentina, y bueno, con la dictadura, la verdad que tener documentación falsa no me producía ninguna alegría. Así que también. Okay, muchas gracias. Quiero decirte, entre tanto, de que hay muchas felicitaciones por tu ponencia, pero sigan habiendo preguntas. Hay varias preguntas relacionadas con tu familia polaca, la familia Shipula, y con el hecho de que es una familia católica. Y por lo tanto, las preguntas que hay están alrededor de cómo procesaste el hecho de que te recogió una familia católica cuando tú eres judía y cómo vives tu fe hoy con respecto a lo que te ocurrió y el hecho de que igual te hubieses quedado en una familia polaca que católica. Bueno, en principio que la familia haya sido católica, creo que habla muy bien de ellos, más que de mí. Ellos son los que se han puesto en peligro para cuidarme, para salvarme, y ellos lo han hecho conscientemente. Yo he recibido los beneficios de eso. Y yo realmente, por eso voy a tener una gratitud eterna hacia ellos por el hecho de haberme protegido. En cuanto a la... Bueno, yo fui bautizada, lo comenté, fui bautizada por ellos. Pero, por otro lado, era también una forma de protegerme, porque me estaban dando una identidad y hoy o el momento en que me di cuenta de esta situación,
de que yo había sido bautizada, no me produce ninguna sensación especial. O sea, fui bautizada, pero soy judía, porque nací en una familia judía, de madre judía, porque yo mantengo dentro de mi formación y una actitud judía frente a la vida, frente a la sociedad. Y desde Argentina se entiende muy bien eso de que uno tiene derecho a la identidad. Si tenemos en cuenta todos los casos de los niños que fueron secuestrados por el régimen militar y a los cuales se les cambió las identidades, y cómo cada uno busca y desea recuperar su identidad. Y en esa medida yo estoy feliz de haber recuperado mi identidad judía y de haber sido reingresada al seno familiar. Muchas gracias, Mónica. Quiero señalarte que la audiencia está muy impresionada por tu entereza, la manera en que expresas, tan humana en que expresas esta experiencia, y están todos en admiración. Hay una nota de un familiar tuyo que te llama tía, de la nieta de José Igrune, que te recibieron en Uruguay. Pero ellos quieren saber si puedes compartir con nosotros el viaje de raíces a Bielorrusia. Lida, para la audiencia, Lida formaba parte de Lituania y cuando la invadió, cuando lo invadió ya no recuerdo, de los soviéticos, la Unión Soviética, me faltaba Unión, cuando lo invadió la Unión Soviética formó parte de Bielorrusia. Entonces, queremos saber cómo viviste esa experiencia. Bueno, yo hice 2 viajes de raíces. Un primer viaje de raíces fue con mi hermana. Hice varios viajes en realidad de raíces, porque fui a Lida con mi hermana y con la hija de mi tío, de mi tía Yocheved y Menachem, hija que nació en Israel. Más otro grupo de sobrevivientes de Lida. Y esto fue justamente en el año 92, cuando fueron 50 años de la matanza en la fosa común. Bueno, fue un viaje muy fuerte porque recorrí con mi hermana lo que ella recordaba como una niña, ¿no? De 12 años, 14 años cuando terminó la guerra. El lugar donde estaba la casa que nosotros vivíamos, pero que ya era una ruta, la escuela de ella, visitamos el lugar de las fosas comunes, el lugar donde está el gueto, y recorrimos un poco toda la historia de los judíos, el barrio donde vivían, los judíos en general, el gimnasio, ver el río Nieman, que sabía que los partisanos cruzaban al bosque a través del río Nieman y el lugar desde donde cruzaban. Bueno, fue una experiencia muy fuerte y mi hermana es como que era una niña, así que recupera de pronto toda esa vivencia en la comida, por ejemplo. Y estaba fascinada, estaba por todos los olores y los sabores.
de los embutidos, por ejemplo, que era lo que comía en la casa con la familia que había estado. Y, y bueno, ese fue un viaje. Luego otro viaje, que supongo que es al que más se refiere la hija de esta prima, fue un viaje a Kosovo. En Kosovo era la familia materna. Y allí un grupo de la familia aparte, viajamos a Kosovo. Yo fui agente de viajes, no hablé un poco de a qué me dediqué, pero bueno, fui agente de viajes muchísimos años, y desde Argentina los primeros viajes de raíces los organicé yo. Y la verdad que sí, era handmade, hechos a mano, porque no había todavía, no se googleaba nada. Todo había que buscar enciclopedias y enciclopedias viejas, porque los nombres de las ciudades no eran los mismos que son ahora. Y bueno, era una búsqueda realmente pesada, pero hermosa. Y en esos viajes de raíces que organizaba, viajamos a Kosovo. Y voy a contar una anécdota muy interesante para que se entienda lo que era una judería en un shtetl, en una pequeña aldea, en la época de la guerra. En Kosovo vivían muchísimos judíos, una proporción más grande de judíos que de no judíos. Cuando organicé el viaje me puse en contacto con la intendente del lugar y ella armó el viaje. Nos dio una profesora de historia que antes de nuestra llegada recabó la historia de los judíos de Kosovo. Las casas donde vivían y hablaron con la población. El Beit Tarbut, la Casa de la Cultura, y que también era escuela, el cementerio judío, y finalmente el lugar donde se masacraron a todos los judíos de Kosovo que no habían emigrado antes de la guerra. Entre esas cosas nos encontramos nos prepararon un encuentro con un matrimonio. Y el matrimonio cuenta cómo por la calle principal de Kosovo los nazis llevaron a todos los judíos y al frente de ellos iba el rabino Motele, encabezando esa caravana. Y los llevaron hasta un bosquecito, y allí ya estaba preparada la fosa común, y allí fueron masacrados todos los judíos. Según cuenta este matrimonio, la tierra se movió durante muchos días y había gemidos. Efectivamente, la Shoah por bala fue otra forma de matanza que ocurrió en el este de Europa. Mónica, dos preguntas más y te dejaremos descansar. La primera es, en esos viajes de raíces, ¿pudiste reencontrarte con tu familia polaca?
con la familia Shipula o algún miembro de la familia Shipula? Esta es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es sobre tu sentimiento que ya le has compartido, pero el tratamiento, ya no el sentimiento con respecto a los polacos, sino el tratamiento que se hace en Polonia del Holocausto, si tienes alguna opinión. No entendí la pregunta. Yo te la vuelvo a hacer cuando nos respondas sobre la primera, Bueno, si te parece. sí, sí. Sí, yo, así como sabía poco de mi historia y la fui recabando, yo no tenía idea, sabía los Shipula, ya había visto fotos, etcétera, etcétera, pero nuevamente no se googleaba nada en esa época. Entonces, para mí los Shipula eran inalcanzables. Hasta que un día, cuando vuelvo de Israel, mi tío materno, mi tío Samuel, me dice, Mónica, hasta ahora yo no te había dicho nada, pero yo tengo la dirección de los Shipula, que es la familia que a vos te cuidó. Yo estuve en contacto con ellos durante todos estos años. Ahora, si vos querés, ponete en contacto y si no, bueno, a mí me quemó ese papelito con esa dirección, pero por supuesto que les escribí. Bueno, escribir es una forma de decir. Yo escribía en castellano, alguien me lo traducía al polaco, y así nos carteamos, pero ya no con mamá y papá Shipula, sino con la abuela Shipula y con un tío, ambos de parte de la mamá. Y ellos también habían sido trasladados, ellos estaban en lo que era, había pertenecido a Alemania y que fue lo que en la partición le sacaron a Alemania, le dieron a Polonia para sacarle la parte este de Polonia y dejársela para Belarus. Entonces, me pongo en contacto, estamos carteándonos y resolví ir a visitarlos. Fuimos con mi marido, un viaje muy fuerte, muy fuerte, el reencuentro, que para mí era encuentro en realidad, y encontré gente muy humilde, muy cálida, muy amorosa. Ya yo no era Irina, sino Rayela, incluso la abuela se llamaba Rayela. En un momento abre su ropero y saca un cajón con fotos y me regala fotos que yo tenía con ellos. Así que bueno, fue muy duro, muy fuerte, pero muy amoroso ese encuentro y quedó para mi vida como un hecho realmente. Muchas gracias. Muy emotivo. ¿La segunda pregunta? Sí, mira, para terminar, nos preguntan cuál es tu opinión sobre cómo el Estado polaco está tratando el tema de la Shoah dentro de su historia ahora, actualmente. Ahora. Y bueno, sabemos todos de que bueno, que se borran, se lavan las manos, manos que tienen ensangrentadas, en general, si bien en particular yo rescato a todos aquellos rescatadores, todos aquellos que colaboraron para que los judíos
en algún momentito, en muchos momentitos, hayan sobrevivido, ya que la sobrevivencia no es una por siempre, sino que cada minuto que se sobrevivía era valioso. Así que la cosa está dividida, pero desde el gobierno no pueden lavarse las manos y la sociedad en general no puede lavarse las manos. Bien, también los polacos han sufrido mucho y eso también hay que reconocer, pero bueno, fueron básicamente colaboracionistas. Mónica, muchas gracias por tu testimonio. De verdad que es extraordinario la claridad con la cual lo expones y evidentemente has hecho todo un trabajo personal para elaborar cada una de esas fases de tu historia. Yo te quiero agradecer personalmente esta intervención y el testimonio magnífico que representa. Y tengo una pregunta que me hacen también, pero que también encontré curioso cuando dices en el curso de tu relato que empezaron a llamarte Mónica. Entonces empezaron a llamarte Mónica, ¿y por qué no recuperaste su nombre original que tus padres naturales te dieron? Muy buena pregunta. A ver, en las familias judías ashkenazíes, los hijos no tienen los nombres de los padres vivos. Yo me llamo Rógele, Raquel, Rachela, que es el mismo nombre, y mi mamá en la Argentina se llama Raquel, se llamaba Raquel. Entonces, si bien me inscribieron honrando el nombre que me pusieron mis padres, me llamaron siempre Mónica. Los únicos que me llaman Rógele son mi hermana y mi familia de Israel. Ellos siguen llamándome Rógele, Kelita. Extraordinario. Pero acá no pude después nunca imponer el Raquel. Cada vez, desde ya, mi nombre de documento es Raquel, así que muchas veces tengo que decir Raquel, pero cuando alguien escucha que me llaman Mónica, pero si te llaman Mónica, ¿por qué Raquel? No, Mónica, bueno, ya está, no quiero, no quiero molestar a nadie, me llamo Mónica, Davidovich es el apellido de mi marido. Mónica, muchas gracias. Quiero señalar que has escrito un libro que se llama Todos mis nombres, por si alguno de los oyentes quiere entrar más en tu historia. Quiero primero excusarme ante aquellos que hicieron preguntas y que no pude trasladar. Decir que tratamos con estos testimonios de dar una realidad a una historia que, pues, si no se mantiene, pues se olvida. Y hoy, pues, nos has ayudado en ello, Mónica. Muchísimas gracias. Queridos amigos, anunciaremos pronto otra conferencia que tendrá lugar a principios del mes de febrero sobre justo después de la conmemoración del 27 de enero en la Unión Europea, que tiene que ver con la conmemoración de la liberación del campo de Auschwitz y en memoria de las víctimas de la Shoah. Haremos una conferencia sobre el tema del impacto de las leyes de Nuremberg en la universidad alemana. Buenas noches a todos. Perla, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. A ti, Perla. Gracias por todo tu trabajo. Gracias. Gracias, Mónica. Buenas noches. Gracias a ustedes por escuchar. Saludos para todos. Igual, Hanukkah Sameach para todos. Hanukkah Sameach.
Y Rosh Chodesh Tov también para todos que hemos entrado en el mes de Tebet a partir de anteayer. Dafna. Sí, Guido. Buenísimo, buenísimo. Muy buena la compatriota. Mónica, muchísimas gracias, de verdad. Compatriota polaca y argentina. Y ashkenazía. Muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. Diciendo 20 Uhr. Diciendo 20. Buenísimo, Gracias, buenísimo. Mónica. Muy buena conferencia. Sigue así testimoniando, porque realmente desde aquí, desde Madrid, un argentino, israelí, judío, ashkenazí y hijo de polaco, te da muchísima fuerza.